Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista como todos los miércoles aquí en La Mula TV. Programa cargado como ha sido esta semana política, a pesar de la cortedad que tenemos. Mañana es feriado y obviamente ya el día viernes supongo que las cosas estarán más tranquilas en Lima. Y hemos tenido varias novedades en el ambiente. La primera de ellas, un controvertido proyecto de ley de negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? En términos bastante simples, se trata de sancionar a aquellas personas que nieguen la existencia o que trate de justificarla o públicamente aprobarla o minimizarla de actos cometidos por organizaciones terroristas. A semejanza como en Europa, sobre todo en Alemania, se ha intentado regular el discurso neonazi. Obviamente esta norma tiene nombre propio, se llama Movadef, y se busca con esto básicamente meter a toda la gente de Movadef adentro, por lo menos entre 4 a 8 años, para que no le malogren la fiesta a este gobierno y finalmente con eso se cierre el capítulo Movadef. ¿Qué tantas alteraciones causa? Porque obviamente el discurso del Movadef a usted y a mí no solamente nos preocupa, sino sobre todo nos enfurece. Pero como no todas las cosas que nos enfurecen deben estar penalizadas, hay varios puntos aquí en esta norma que sería conveniente analizar. Pero antes de analizarlas, vamos a escuchar la justificación que han dado los ministros de Estado para decir nos vamos por una norma como esta. Vamos a ver el video. Es la preocupación del gobierno del Perú en este momento por la situación de la agenda terrorista que tenemos aún pendiente en el Perú. El asunto de reparaciones civiles de los terroristas condenados que tienen que pagar, también la cuestión económica a la cual se encuentran obligados, es un tema de agenda que ha puesto el gobierno en este momento, así como los aspectos vinculados a prevenir las situaciones o escenarios en los cuales en este momento los movimientos subversivos que asolaron el país o que azotaron el país en los años 80 y 90 están de alguna manera recuperando fuerzas y planteando temas que creemos que el Estado tiene que salir a rechazar. Yo escucho mucho, por ejemplo, en estos días que la gente habla, los opinólogos refieren que es importante hacer frente ideológicamente a estos movimientos, que los partidos políticos salgan al frente, pero yo no veo a nadie salir al frente, yo no veo a nadie que haga el trabajo de cuestionamiento de estas organizaciones terroristas que asolaron el país y que están hoy día como si no hubiera pasado nada en el Perú, en los medios de comunicación, inclusive haciendo entrevistas. Creo que lo que corresponde en el Perú es que todos cerremos filas y dejemos de hablar y tomamos decisiones en la materia. Uno de los aspectos que planteó el gobierno es la ley de negacionismo. Lo que llama la atención es que la gente exprese opiniones sin conocer el proyecto. El proyecto ha sido aprobado en Consejo de Ministros el día viernes y será presentado al Congreso de la República. Cuando esto esté presentado, ahí quizás podemos entrar a emitir opiniones certeras o sobre bases fácticas para plantear opiniones jurídicas. Creo que eso es lo sensato. Nosotros creemos que es un proyecto que lo que tiene que abrir es un debate nacional. ¿Qué está pasando con el tema ideológico que todos plantean que existe en el país y que hay que afrontarlo ideológicamente? El proyecto de negacionismo busca proteger un bien jurídico que es la memoria colectiva, pero también busca asumir como riesgo para el Estado lo que la subversión realizó en el país. El riesgo que tenemos en este momento, creo que lo sabemos todos. Hay organizaciones de fachada que están pretendiendo ingresar a la vida política a través de negar lo que sucedió en el país. El riesgo es ese, no hay otro riesgo para la comunidad que ese. El presidente del Consejo de Ministros ha reclamado que opinemos sobre un proyecto
después de que sea presentado. Bueno, ya lo presentaron anoche, ya lo hemos leído y está aquí. Se llama Ley que incorpora el artículo 316A del Código Penal. Y el 316A del Código Penal habla de negacionismo de los delitos de terrorismo. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años. Es decir, eso es prisión efectiva de todas maneras. Al que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas previstos en el artículo 2 del decreto ley 25475, que es la norma que tipifica el delito de terrorismo, y establecidos en una sentencia judicial firme, de modo tal que el contenido de esas expresiones resulte idóneo y suficiente para cualquiera de los siguientes fines: a. Menospreciar, hostilizar u ofender gravemente a un colectivo social, enaltecer a los responsables de dichos delitos, propiciar y estimular la violencia terrorista y servir como medio para adoctrinar con fines terroristas. Comunícase, señor presidente de la República, para su promulgación, firma Ollantumala, Juan Jiménez, bla, 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 y ahí vienen 8 páginas de justificación sobre el tema. Vamos a ser claros aquí. A usted, como a mí, nos molesta, nos preocupa que exista algo como Moadef. Es claro, es contundente. A usted y a mí y a todos los que más o menos tenemos de 30 para arriba, más o menos sabemos de qué se trata Sendero Luminoso, cómo se conformó, las bombas que nos reventaban, no solamente en Miraflores, sino también en cualquier cono de Lima y obviamente en todo el interior del país, sobre todo en la sierra central y sur del país. Sabemos que es Sendero Luminoso, lo repelemos. Y obviamente que venga una persona a tratar de decirnos, oye, Abimael Guzmán pues es el máximo filósofo de la historia peruana, y a intentar justificar toda la serie de actos en nombre de cometidos por Sendero en nombre de una supuesta revolución, y que después intenten querer que los amnistiemos por dichos actos que son abominables, obviamente que nos revienta. Pero no toda cosa que nos reviente es penalizable. A usted como a mí me revienta que le revienta que el vecino ponga la música a todo volumen a las 3 de la mañana y me deje dormir. Y yo no voy a mandar al vecino, yo no voy a llamar a la comisaría para que al vecino lo encanen. O sea, yo llamo a serenazgo para que el vecino baje el volumen. O sea, proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad aquí? Y esa palabrita es muy clara y muy clave para entender todo esto. ¿Por qué? Porque en el derecho penal y en el derecho constitucional, porque aquí estamos entrando en colisión con 2 derechos constitucionales por lo menos, que es la crítica de las sentencias judiciales y la libertad de expresión, en este caso van emparentadas. Lo que tenemos aquí es que ponderar. ¿Esta norma sirve, es adecuada, es necesaria, es suficiente? ¿Puede haber un remedio menor que este para poder afrontar el problema que es de existencia de Moadef? A mi criterio, sí. Vamos primero al Código Penal. El Código Penal establece, el artículo 316 original habla de la apología. La apología dice: el que públicamente hace la apología de un delito de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe. Es muy parecido a lo que acabamos de escuchar. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4. Ok, es una pena baja. Pero si la apología se hace del delito de terrorismo de la persona que haya sido condenada como autor o partícipe, la pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años, es decir, incluso una pena mayor. Si se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones como internet u otros análogos, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y con días multi y demás. O sea, ya tenemos una norma que regula cuando esta gente se va de madre, se va de boca, ensalza, pero además de ensalzar, lo que busca es que la persona a la cual emite el discurso se adhiera al mismo. No es el simple discurso, sino
que se adhiera al mismo o que cometa un acto terrorista. Porque eso es lo que ha aclarado el doctor García Toma, que fue uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que justamente ayudó a que la apología del delito se encauzara dentro de límites constitucionales permitidos hace 9 años, en el año 2003, en una sentencia muy conocida por quienes hemos pasado por una facultad de Derecho, que es una sentencia que revisó toda la legislación antiterrorista de la época de Fujimori. Y ahí dieron toda una serie de parámetros para interpretar el delito de terrorismo, la apología del terrorismo se transformó en un tipo agravado de la apología del delito, dieron criterios de interpretación. Es decir, ya tenemos un instrumento allí para poder controlar a gente que emite discursos que evidentemente son ofensivos o que tratan de ensalzar un delito y provocar que otro lo cometa. Por un lado. Por otro lado, tenemos obviamente la prohibición de tener partidos antidemocráticos. El Movadef no se puede escribir no solamente por todos los problemas formales que tuvo, incluyendo firmas falsas, sino básicamente porque el Jurado Nacional de Elecciones se encontró que era un partido antidemocrático. Pero el proyecto además termina colisionando con derechos constitucionales y lo ha mencionado el Instituto Prensa y Sociedad en un comunicado bastante extenso. Dice, por ejemplo, el texto del proyecto pone al alcance de persecución penal la difusión de opiniones discrepantes con sentencias judiciales firmes, sea porque atribuyen equivocadamente acciones terroristas a personas que forman parte de este tipo de organizaciones o porque considere que son desproporcionadas en las penas impuestas. Es decir, bastará que un procurador o un grupo de víctimas o un cuerpo militar consideren esas críticas como ofensa o colectivo social para activar la imputación por el delito de negacionismo. Es decir, aquí, ojo, nadie podría criticar si es que la sentencia condena a un inocente. Por ejemplo, y este ejemplo lo acaban de poner en el programa de Rosa María Palacios. ¿Qué pasa si realmente, si se critica a una sentencia de aquellas que durante el gobierno de Fujimori después fue materia de revisión en el caso por la comisión ad hoc que se creó para inocentes en prisión, presidida por Hubert Lanciar en su época? O sea, ¿qué pasa en ese caso? Había sentencia firme. Ya había sentencia firme, 2 instancias. Se tuvo que crear una comisión ad hoc para sacar a esa gente de la cárcel porque sabían que habían violado el debido proceso en esos casos, en que esas personas eran inocentes. Entonces, si yo critico esa sentencia, ¿voy a ser acusado de negacionista? Otro riesgo, que los periodistas, editores o directores de medios de comunicación que propalen entrevistas a miembros de organizaciones terroristas en las que estos defiendan o nieguen sus delitos sean denunciados como cómplices, bajo la imputación de haber prestado dolosamente el medio para la difusión pública de tales expresiones. O sea, el día de mañana, supongamos que en ese programa o en cualquier otro programa de La Mula TV, por una cuestión de interés periodístico, se difunda o se haga una entrevista a una persona vinculada al Movadef y que obviamente venga con el discurso que ya sabemos que tiene. O sea, voy a ser el que habla o cualquier entrevistador de La Mula TV o el señor Rolando Toledo, cualquiera de nosotros, cómplice del delito de negacionismo por eso. Hay un punto adicional, además, que el IPI se ha dado cuenta y que no se ha dado cuenta el Poder Ejecutivo. Es decir, claro, esa legislación se intenta justificar en nombre y en comparación de las leyes de negacionismo que existieron y que existen en Europa para controlar, como lo decíamos, a los grupos neonazis. Y no solamente eso, se tiene que hacer una referencia explícita a la incitación del odio o a la difamación racial y étnica. Y este tipo penal, el 316A propuesto por el Ejecutivo, no lo hace. Y acá sí hay un problema, porque de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el único contenido que un Estado puede censurar es aquel que incite al odio, a la difamación racial o étnica, y tiene que ser dictado expresamente. Expresamente. Tan es así que en
cruzando el charco, en España, donde tiene una legislación muy parecida a la peruana y obviamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una legislación muy parecida a la de su par interamericano, la norma sobre negacionismo del genocidio que fue puesta en Europa en el año 2006-2007 fue declarada inconstitucional justamente porque no tenía los requisitos de incitación del odio o difamación racial o étnica. O sea, están creando una norma que se la tienen en el Tribunal Constitucional en un año. Y no solamente eso, sino que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que incluso las opiniones que nos molestan deben ser amparadas por el sistema interamericano. El señor Juan Jiménez Mayor se quejaba de que los opinólogos salían a decir que nadie daba la batalla frente a Sendero Luminoso. Tal vez eso será en los partidos políticos, con excepción casi única de Patria Roja, que es el único que se está fajando frente al SUTEP en esta lucha de facciones que existen alrededor del sindicato de maestros. Pero todos los que han opinado en contra del proyecto de ley de negacionismo son personas que han condenado públicamente a Sendero. ¿Quiénes han estado en contra? La congresista, oficialista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Hemos tenido el editorial del diario El Comercio del día de hoy. Hemos tenido la columna de Hugo Guerra del día de hoy. Hemos tenido las columnas de Rocío Silva, Santisteban, el día domingo, de Carlos Tapia el día lunes, ese mismo día lunes Ernesto de la Jara, el día domingo Augusto Álvarez Rodríguez, y hasta Aldo Mariatti ha dicho que la iniciativa le parece una bobada y le parece una afectación a la libertad de expresión. O sea, con la excepción de Cecilia Valenzuela, que ha sido la única periodista que ha defendido en una columna el tema del negacionismo, todo el resto del gremio ha puesto el grito en el cielo con justa razón, porque evidentemente acá hay una norma que puede tener algún peligro. Y no porque creamos que el Poder Ejecutivo quiere tener algún tipo de control, sino porque creo que está equivocando la estrategia frente al Movadef. A Movadef se le tiene que pelear con inteligencia. Y con inteligencia quiere decir, pues, con servicio de inteligencia, pues, en serio. A ver si el señor Gómez Rodríguez, ya ahora que se ha apaciguado un poco lo de Conga, que está más tranquilo el tema con los conflictos mineros, se dedica a hacer su chamba respecto al Movadef. Pero también con inteligencia en relación con cuáles van a ser las medidas para poder controlar este tipo de agrupaciones, que no pueden ser desproporcionadas. Ese es el punto, la proporción. La proporción. Realmente Movadef es un grupo de 100, 200 personas, las cuales obviamente no se debe menospreciar, porque claro, Sendero Luminoso es una agrupación muy chica y aún así causó todo el terror que causó, pero a la cual se le tiene que combatir en la cancha, y se le tiene que combatir con partidos políticos que hagan su tarea en serio, con una reforma educativa que implique quitarnos el autoritarismo de las aulas y obviamente difundir lo que hasta ahora el gobierno no difunde, que es el informe final de la Comisión de la Verdad, que cita alegremente el proyecto de ley, pero que en el cual se olvida de otro pequeño detalle, y con esto concluyo esta primera parte del programa. Se olvida del pequeño detalle que en la Comisión de la Verdad no solamente trató temas de Sendero Luminoso y los condenó ampliamente. Aquí el proyecto cita en la página 9 toda la serie de recomendaciones que la Comisión de la Verdad dice sobre Sendero Luminoso, y que bien valdría que mucha gente que raja de la Comisión de la Verdad las lea, para que vean que con Sendero Luminoso no fue contemplativa ni mucho menos. Pero se olvida un pequeño detalle. ¿Y qué pasó y qué pasa con las acciones cometidas desde el Estado? ¿No merecerían las víctimas ser reconocidas en ello? He ahí un punto.
he allí un punto. He ahí un punto que las víctimas y que las organizaciones de derechos humanos legítimamente se preguntan. Y ahí incluso también sería cuestionable incluir ahí el negacionismo. Porque finalmente la forma en la cual uno puede controlar a fanáticos como algún sector del fujimorismo intentan negar Barros Altos, Cantuti y demás, no es metiéndolos adentro, no es metiéndolos 4 o 8 años de prisión, por más que a algunos les dé ganas. O sea, hay que tener proporción en los hechos. Y finalmente creo que aquí es donde el proyecto tiene su principal error. Yo lo dejo por ahora aquí. Yo lo que creo es que este proyecto es una muestra más de populismo penal que pulula mucho en el Perú y que en realidad el Código Penal peruano está plagado de ello, plagado de modificaciones todos los años porque se nos ocurre subir las penas, llenar las cárceles porque no sabemos cómo resolver el crimen más allá de meter a la gente adentro. Vamos a un corte y volvemos con el chongo de la semana. Vanessa Tello, sus contratos, el tren eléctrico a ritmo de samba. Vanessa Tello como asesora de nutrición para los trabajadores de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico tras lo publicado en Diario 16. Como se trata de un lanzamiento de una campaña de nutrición, decidimos que sea ella porque es una persona que es conocida en el medio y tiene conocimientos de nutrición, entonces era ideal para este lanzamiento. Como se aprecia en estas fotografías, en la charla estuvieron 6 personas, entre ellas Viviana Macei, madre de la modelo, Ingrid Pizarro, quien consiguió el contrato, pero también el director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Osvaldo Plasencia, funcionario del Estado. Porque sí queriendo me veo envuelto en un pequeño, digamos, escándalo que en realidad no ha sido provocado por nosotros. Acá lo que cuidamos grandemente es que ni un solo sol del Estado sea utilizado para fines que no sea el proyecto. La modelo y ex Miss Colita, conocida por su sensualidad e impactante figura, dejó notar su otro lado. Dio sus conocimientos como nutricionista a los trabajadores de la entidad del Estado. Como se aprecia en las imágenes, entregó manzanas y tips alimenticios. Tras la polémica, Tello, a través de un comunicado, aclaró que fue contratada para dictar las charlas, las mismas que hizo en calidad de estudiante, pero su cuestionada asesoría ya tuvo una reacción en el Contralor de la República, Fuad Curi. Desconozco las características profesionales de la señora Tello, no me puedo pronunciar. Lo que sí estamos obligados los funcionarios públicos a contratar correctamente. Sin duda un nuevo ángulo por donde mirar a la conocida modelo. Su contratación seguirá generando polémica para algunos, aunque no hay ninguna denuncia formal y menos una norma que se lo impida. Los directivos... A ver, vamos con partes sobre este caso de Vanessa Tello. En primer lugar, la señorita Vanessa Tello, sabemos, es estudiante de nutrición, aparte de ser una modelo reconocida, bastante guapa, bastante agraciada, digamos, todos la conocemos. Acá Oscar Soto se está riendo y vacilando, se ha reído y vacilado todo el video de Vanessa Tello, sobre todo, ya se imaginan en qué imágenes, pero en fin, volvamos al tema serio. Bueno, la señorita Tello es su estudiante de nutrición, le pidieron que haga una charla para un grupo pequeño de funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ok. Hasta allí estamos trabajando dentro de un ámbito relativamente privado, aunque los fondos sean públicos, pero ya, finalmente ya que la señorita Tello les dé una charla, porque puede ser obviamente por su carisma, por su don de gentes y obviamente por su conocimiento en el tema básico, en el tema de nutrición, puede tener obviamente las aptitudes como para llegar a un público que no está necesariamente familiarizado con el tema. Hasta allí la cosa no va bien. El problema está en el reconocimiento que hace la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico
respecto de quién paga la charla. Y quien paga la charla es el consorcio Tren Eléctrico. ¿Quién es el consorcio Tren Eléctrico? Es Graña Montero y Odebrecht, una conocida empresa brasilera. Y aquí es donde la cuestión se comienza realmente a poner interesante, porque que la señorita Tello le dicte una charla de nutrición a un grupo de funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico va para la anécdota, va para chiquitas, para unas secciones de trascendidos de un medio. Pero aquí el tema es que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico es una entidad que está destinada a coordinar, a supervisar, a controlar y a ejecutar el establecimiento del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, que es lo que conocemos como tren eléctrico, metro de Lima, como quieran llamarlo. Es decir, es el ente que se encarga de ver que esto funcione bien y que eso se esté construyendo bien. Que tu consorcio constructor te esté pagando una capacitación, sea la que fuere, sea con Vanessa Tello, sea con Milagros Aburto, sea con Stephen Hawking, sea con quien fuere, está mal. Está mal, o sea, en términos éticos está mal. ¿Por qué? Porque se presta suspicacias, pues. ¿Cómo te va a fiscalizar alguien al cual tú le estás dando regalitos? Sobre todo, y en el tema del tren eléctrico hay que decirlo, cuando han existido muchos cuestionamientos al costo final de la obra. Tanto en su primer tramo como en el tramo segundo, que es el que se está construyendo ahorita, que va desde la avenida Grau hasta San Juan del Lurigancho. Pero aparte de ese tema, hay un tema que es más grave y que tiene que ver con la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht está muy acostumbrada, muy mal acostumbrada a entregar regalos a funcionarios públicos. Primer ejemplo, el famoso Cristo del Pacífico en el Morro Solar, ¿se acuerdan? El Cristo de plástico, blanquito, con luces, que tiene sus lucecitas en la noche, que ustedes pueden ver cuando van por la Costa Verde, por el malecón de Miraflores, de ahí lo pueden chequear. ¿Ok? Entonces, ese fue un regalo de Odebrecht, más una contribución pecuniaria del presidente de la República que nos tendría que explicar de dónde la sacó. Hasta ahora no tenemos una explicación sobre eso. Lo segundo fue la arena de la Herradura donada por la empresa Odebrecht para la Municipalidad de Lima. Ya sabemos cómo terminó esa historia, con la ola llevándose la arena y todo lo demás, todas las críticas a Susana Villarán. Hoy Susana Villarán ha tenido que reconocer en una entrevista hecha por Patricia del Río en ATV+, que cometió un error de campeonato al aceptar arena de Odebrecht, que era una empresa que la misma Susana Villarán reconoció que, si bien no había firmado ningún contrato, quería postular a uno y sí estuvo mal que, obviamente, firmara, entregar este tipo de dádivas, ¿no? Pero no solamente eso, en Brasil, Odebrecht le paga a Lula da Silva para que dé conferencias alrededor del mundo. Según algunos medios brasileños, le paga $200,000 por discurso. $200,000 por discurso. Y Oscar Miranda, reportero hoy en La República, pero que antes estaba en IDL, contó toda una serie de viajes, que Lula se fue a Venezuela, dio una conferencia un día antes, Chávez le pagó una arruga que le tenía Odebrecht. Luego Lula estaba en Cuba, inspeccionando obras, en Panamá, donde también inspeccionaba obras. Y podríamos contar también la historia de el Cristo que está regalando Odebrecht al gobierno de Panamá. Entonces, es un modus operandi de la empresa. O sea, la empresa cree que dando regalitos y estando bien con los gobiernos de turno puede hacer mejor sus negocios. Y de hecho esa es la visión de la empresa. Voy a leer un extracto muy pequeño de una entrevista que le hizo hace algunas semanas la periodista Susana León a Marcelo Odebrecht, que es el presidente de la compañía, en el diario El Comercio. Le preguntó: en los últimos años se ha cuestionado la relación tan cercana que existió entre Odebrecht y el gobierno de Alan García. ¿Qué opina de estas críticas? Odebrecht
procura estar siempre cerca del Estado peruano porque entendemos que es la mejor forma de otorgar bienestar. Pero esa cercanía para muchos excesiva siempre generó suspicacias. No hay que tener a los empresarios lejos del gobierno. Ambos deben asociarse y demás. ¿Qué tan cerca deben estar los empresarios? Lo más cerca posible para atender los deseos de la población. Pero claro, la relación tiene que ser lo más transparente posible. Tan transparente que nos tuvimos que enterar por la prensa que el Cristo fue entregado por Odebrecht. Nos tuvimos que enterar por la prensa que que la arena del morro de la herradura fue entregada por Odebrecht. Y fue por la prensa que nos enteramos, finalmente, porque gracias a que se lo destape, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico tuvo que reconocer que esto también lo pagó Odebrecht. Yo creo que aquí merece de una vez por todas que desde el Estado peruano, de todas sus instancias, se le diga a la empresa: bueno, muchachos, ustedes chambean bien, queremos hacer negocios con ustedes, pero un momentito, regalitos no. No se ve bien, pues. No se ve bien. Volvemos, ahora sí, tras la pausa, con todo el lío en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá Oscar Soto, que está de dictador absoluto de este programa, dice que no vamos a corte, que sigamos. Ok, vamos al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el tema aquí ha sido bastante grave. Ha pasado un papelón de proporciones y vamos a contar la historia por partes aquí. El papelón más grave de toda la audiencia, donde hubo varios, fue este que vamos a ver a continuación y que mereció después un par de columnas de Aldo Meretti que también vamos a comentar por aquí. Perdón, daré la palabra al doctor Vivo. Me disculpa usted, señor, pero aquí no está el Poder Judicial representado, aquí está el Estado peruano y hay un agente del Estado peruano y yo quería la respuesta del Estado peruano. Los asuntos internos de Perú se arreglan en Perú. Gracias. Doctor Pérez. Tengo una pregunta terminológica que no sé, la dirijo a los peruanos en general. Una de las expresiones atribuidas al magistrado Javier Villastein es que llamó caviares a los organismos de derechos humanos. Yo querría saber qué se entiende por eso en el idioma peruano y qué connotaciones tiene esa expresión. Si me permite, podrían en todo caso los representantes de las víctimas, ya que desconozco esa calificación. Quien sepa. Sí, señores magistrados, efectivamente esa es una expresión que se está utilizando de manera, digamos, despreciativa para determinados organismos de derechos humanos, así como algunos sectores de la izquierda, señalando de que sí pueden expresar una vinculación hacia los derechos humanos o una vinculación hacia los pobres, pero que en el fondo les gusta vivir, digamos, de una manera diferente, holgada, comiendo exquisiteces como el caviar, según esta prensa que utiliza este término en carácter denigrante para los organismos de derechos humanos. Ok, aquí nos hemos estado divirtiendo nuevamente con esta escena, porque esta escena va a pasar a los anales de la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por varios motivos. En primer lugar, la palabra gauche caviar o izquierda caviar es un galicismo, es decir, una expresión francesa. Se le atribuía desde la izquierda sindical a la izquierda más burguesa, por así llamarlo, y así comenzó, se propagó y en diversas partes del mundo se llama de distintas maneras. En Chile se le llama izquierda jet set o red set, y aquí se le ha llamado también izquierda caviar. El tema es que aquí ya el término se ha vandalizado de tal modo que personajes que no tienen nada de izquierdistas como Mario Vargas Llosa, Rosa María Palacios o Augusto Álvarez Rodríguez
son tachados de caviares para abajo por mucha gente. Pero además de eso, claro, causa risa que el señor procurador del Estado, que yo supongo que leerá el periódico, por lo menos para enterarse en qué país vive y por lo menos leerá el peruano para saber si sigue o no en el puesto, no sepa qué significa la palabra caviar cuando es una jerga tan extendida en el ámbito político peruano que alguien que no es parte, que es parte del Estado peruano en una cartera de justicia y justamente en un tema como derechos humanos, no sepa qué es caviar, pues. O sea, que no quiso hacer el ridículo diciéndolo es una cosa, que no lo sepa es otra. Pero esa fue la parte más anecdótica, más risible en realidad de lo que fue un papelón absolutamente mayúsculo. En realidad el papelón se originó porque el Estado llevó a dos procuradores. El procurador Oscar Cubas, que es el procurador encargado de los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que se le llama en la jerga del Ministerio de Justicia como procurador supranacional, y el otro lado el procurador del Poder Judicial, el señor Segundo Viteri, de quien nos referiremos en un momento. El procurador Cubas dijo: bueno, ha pasado todo esto, se ha dado el fallo Villestein, eliminó el delito de lesa humanidad, y finalmente nosotros como Ministerio de Justicia hemos presentado un amparo a través de nuestro procurador en materia constitucional y por tanto, señores de la Corte, por favor esperen a que el caso se arregle en el fuero interno y finalmente se vea qué pasa con la sentencia. Y nuestra posición como Estado es que se vea esto en el amparo y por eso es que nosotros lo hemos cuestionado. El problema es que si tú te vas a presentar con dos abogados a plantear tu defensa, lo mínimo que tienen que hacer dos abogados es coordinar. Un mínimo de coordinación al menos para repartirse tareas. Tú haces esto, tú haces lo otro, tú dices esto, tú dices lo otro. No digas esto, no digas lo otro. Y eso fue lo que faltó porque el procurador Viteri justificaba punto por punto la sentencia de Villestein. Punto por punto. Hay dos interpretaciones de por qué el procurador Viteri lo ha hecho. La primera de ellas es, y esto es un dato que ya viene circulando desde hace días, es que el procurador Viteri es muy cercano a Javier Villestein dentro del Poder Judicial. Eso es una primera hipótesis. La segunda, que es menos conspirativa y que responde más a un tema de cultura judicial, y lo podrán entender leyendo el artículo de Ricardo Uceda en esta edición de Poder sobre la elección del presidente del Poder Judicial, es que la cultura de la Corte Suprema es la independencia judicial ante todo, así no tengamos la razón. Y la defensa de la independencia judicial ante todo, así no tengamos la razón, lleva a que al procurador del Poder Judicial se le haya dado la orden de: papito, defiende la sentencia como puedas y trata de coordinar a ver cómo haces. El choque de eso con la postura de Oscar Cubas, que decía: estamos viendo eso en un tema de amparo, por favor denos tiempo para poder matar este tema en el fuero interno y recién ahí poder decir en la siguiente vista del cumplimiento de sentencia ante la Corte Interamericana, ya cumplimos con esto. Bueno, eso ocasionó que todos los jueces dijeran: momentito, ustedes dos son procuradores del Estado peruano y sus problemas internos los resuelven en casa. Acá tienen que venir con una posición. O sea, que un juez les llame, que por lo menos dos jueces llamen la atención a los dos procuradores por un tema, es casi causal de perder un caso. Es casi causal de perder un caso. El procurador Cubas tuvo que decir: no, la posición oficial es la que hemos planteado en la acción de amparo. Y la presencia del procurador responde a un pedido de la presidencia del Poder Judicial. Entonces, han hecho el ridículo en el Estado de tal manera
que han terminado en una telenovela sobre quién tiene la responsabilidad del papelonazo de lunes. Y en eso hemos terminado con hoy viendo al procurador Viteri ir a Palacio de Justicia prácticamente a sacar sus chivas, porque el presidente del Poder Judicial ayer le retiró la confianza que le había dado para sostener el mamarracho que sostuvo el día lunes. Y obviamente Viteri ha salido a defenderse con todo y a expresarse en un lenguaje que al señor Javier Villestein le gustaría. Vamos con el video de Viteri para comentar sobre él. A ver, ¿tenemos ya el video? La Corte Interamericana, el Ministerio de Justicia, a través de su Procurador Supranacional, si nos ha demandado internamente, ha cuestionado la sentencia de la Sala Penal Suprema, ¿cómo puede defender ante un organismo internacional una sentencia que ellos lo están cuestionando en el Perú? El artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Estado establece que el presidente de la República debe acatar y hacer cumplir todas las resoluciones judiciales. Y lo que allá ha sucedido en la Corte Internacional es una traición a la patria, una traición jurídica. Y yo no iba a permitir ni bajarme los pantalones ni agacharme ante la Corte que los organismos, las ONG, permitan cuestionar una sentencia cuando está siendo cuestionada en el nivel interno. ¿Qué criterio iba a tener el representante del Ministerio de Justicia para defender una posición de una sentencia que es de discusión doctrinaria? Y así me lo ha dicho el doctor San Martín en su posición institucional. Y esto es lo que yo he defendido. En la posición institucional dice que está bien dada la sentencia y que es materia de discusión y que va a ser materia de un pleno supremo. Lo que señala el doctor San Martín es que han habido dos posiciones, la de usted y la del otro procurador. Señor, tiene que haber dos posiciones porque el Procurador Público Supranacional solamente iba a ver solamente las reparaciones y el pago de las indemnizaciones. Y tanto así que en un solo minuto se trató porque no le habían dado su carnea para atención al seguro a los hijos de las víctimas o a las víctimas que quedaron lesionadas. Nada más eso. Pero y el resto... Eso creó confusión. No, ¿qué confusión? Porque no hubo una sola posición del Estado peruano. Señor, no puede haber una sola posición porque el supranacional va en representación del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia está emplazando al Poder Judicial internamente. Está emplazando, déjame terminar, está emplazando. ¿Y quién va a defender la posición, conforme me ha dicho el doctor San Martín acá, que la sentencia está bien dada? Y que esto es materia de discusión interna a través de un pleno, Estado pleno, y a través de un amparo que tiene que discutirse. Y yo les hice ver a los jueces de la Corte Interamericana que a nivel interno solamente se puede discutir a través de acción de amparo si la sentencia cumple con el debido proceso y la tutela jurídica efectiva. Y eso debe saberlo el señor Procurador Supranacional, que dijo que lo único, así, está en el video, que él lo único que pedía lograr allá en la Corte, que se declare nula la sentencia. Entonces, ¿puede defender a un poder del Estado el representante del Ministerio Público? No, del Ministerio de Justicia, disculpe, no, señores. Le retiro confianza, señor. Su posición del doctor San Martín me retiró confianza después de 7 años dedicarme a trabajar por el Poder Judicial con 52.000 procesos a cargo. Defiendo todos los habeas corpus y los amparos a nivel nacional. Parece que esta semana se han propuesto hacernos reír, francamente. O sea, están en competencia Procurador Cubas, el Procurador Viteri, el ministro, el presidente del Consejo de Ministros. Están en competencia de quién tiene la frase más hilarante de la semana. Porque la explicación del doctor Viteri sobre la sentencia de Stein diciendo yo no voy a permitir que un grupo de caviares y que la corte nos atarante. Un momentito, doctor Viteri. Regla número 1 del derecho, nunca insulte usted a un juez. Regla número 1, nunca insulte usted al abogado de la otra parte. Jamás de los jamases. Y menos lo haga ante una cámara que después le van a pasar el videito a la señora jueza de la corte, porque usted no crea que este video no se lo va a pasar la otra parte, es decir, los abogados de las ONG de Derechos Humanos, se lo va a llevar, pues, le va a decir, mira cómo se refiere el procurador del Estado a ustedes. Como bien podría decir, mira cómo se ha referido el señor Villestein a ustedes. Porque de ahí es que partió el tema de caviares, la pregunta que hizo el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el procurador Viteri debería controlarse en ese aspecto. Lo segundo es que
Viteri, el presidente por judicial, la ministra de Justicia han terminado en un fandango de responsabilidades por ver quién metió la pata en la estrategia frente al Estado. Del Estado, perdón, frente a la Corte. Y aquí me da la impresión que no hubo coordinación. Me da la impresión que hay un tema de cultura judicial de defiendo la sentencia lo más que puedo y que San Martín ha tenido que firmar por presión de su sala plena de la Corte Suprema, algo que no le hubiera gustado firmar. Yo creo que la sala plena de la Suprema le ha dicho por lo menos 9 magistrados, que son los 9 que le pedían ayer por teléfono, por correo, incluso en persona, según lo que se ha podido conocer, que no le retira la confianza a Viteri y finalmente lo ha terminado quemando. Entonces, hay aquí pues todo un tema de no saber coordinar. El señor Viteri después repite en la entrevista la posición del doctor Cubas. Es decir, o sea, si hubieran coordinado, hubieran quedado mejor, hubieran dicho, bueno, señores de la Corte, mira, hay una discrepancia dentro del Estado y por favor, eso es algo que tenemos que resolver primero en el fuero interno y después venimos aquí y explicamos todo este tema. Entonces, por el amor de Dios, ustedes han visto este video del procurador Viteri, ustedes han visto el video de la Corte, ustedes han leído, obviamente, todo lo que ha pasado en la audiencia. Así es como nos defienden normalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente ese es el nivel. Ese es el nivel de los procuradores. Así que, ojo, el procurador Cubas es el que va a defender el caso Chadín de Huántar, si es que se queda en el cargo, porque los rumores eran de que la ministra está evaluando pedir su cabeza también. Y de hecho, el doctor San Martín le pidió explícitamente en una carta que el procurador Cubas por lo menos sea reconvenido. Por lo menos, si es que no lo votan. Pero el señor Cubas va a ver el caso Chadín de Huántar ante la Corte. Y el señor Cubas va a hacer el mismo papelón que ha hecho el lunes. Yo le pregunto a todas estas personas que salen a defender ardorosamente a nuestros comandos, que obviamente son inocentes en este caso, pero que salen a defenderlos con argumentos que francamente son implausibles. Un abogado de ese estilo es quien nos va a defender en San José. O sea, olvídense. O sea, más allá de que no tengamos la razón en ese caso, vamos a perder por goleada. Con ese tipo de abogados, perdemos por goleada en la Corte Interamericana. Por el amor de Dios. O sea, si van a justificar lo injustificable, pues claro, manden a cualquier abogado 2x3. Pero si realmente el Estado quiere tomarse en serio, litigar en el sistema interamericano de derechos humanos, tienen que contratar gente que sepa derechos humanos. Tienen que contratar gente que tenga conocimiento y que sepa cuándo defenderse y cuándo decir, sí, reconozco que me equivoqué. Y yo creo que lo que el Estado debió hacer el día lunes es decir, señores, sí, nos equivocamos. Vamos con el último video de la noche. Emparentado con muchas de las cosas que hemos estado hablando el día de hoy, negacionismo, la Corte Interamericana y demás. Ayer fue el 9º aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad. Ha habido toda una serie de ceremonias, tanto en la Plaza de Armas como en el Campo de Marte, en el Ojo que Llora. Dicho sea de paso, llamado a atención a la Municipalidad de Jesús María, que no solamente va a tener la preocupación de los vecinos por Mistura, sino ahora la preocupación de las ONG de derechos humanos que están preocupadas por la seguridad y custodia del parque, especial en la zona del Ojo que Llora. Ojo con eso, alcalde Corpoma. Pues bien, aparte de Javier Canseco, la única autoridad que estuvo presente fue la alcaldesa de Villarán, y vamos a escuchar unas palabras de la alcaldesa de Villarán en relación con las reparaciones a las víctimas que hasta ahora no llegan. Este año, el Consejo Metropolitano decidió que Lima era ciudad milenaria, ciudad de memoria, de justicia y de paz.
Hemos también conmemorado los 27 años, no hace mucho, el 14 de agosto, de la masacre de la comarca, donde en el Salón de Sesiones del Consejo Metropolitano de Lima, una masacre ocurrida contra 69 niños, ancianos y mujeres, y recordarán, Atel Hurtado, hoy es un juicio que está activo, fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad puso en el informe que debían ser judicializados. Bueno, allí llegaron desde la comarca víctimas, pero también los familiares de la comarca que viven hoy día desplazados en nuestra ciudad. Y fueron reparados del olvido en que Lima siempre tuvo a aquellos que vivieron, quechohablantes, campesinos, analfabetos, ninguneados por las clases dirigentes de nuestro país. Allí se produjo un acto de reparación simbólica importante cuando se conmemoró los 27 años de esa terrible matanza, dignificando también. Y hemos contribuido con nuestro granito de arena en la conmemoración de los 20 años de la muerte de los 9 estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. Estas son algunas de las tareas que la Municipalidad Metropolitana de Lima está asumiendo como parte de su compromiso, como autoridad, como parte del Estado que dignifica, que repara, que hace memoria y que busca la justicia. Siempre estaremos atentos a que se haga justicia. Sabemos que está muy lejos de muchos, como hemos escuchado hoy día en boca de un padre que de manera amarga nos ha relatado su dolor y su frustración. El Estado tiene que reparar, el Estado no puede dejar de reparar y todos debemos hacer el esfuerzo que nos toca como ciudadanos y como autoridades. Bien, hemos escuchado. La alcaldesa ha sido bastante clara y elocuente en relación con el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y yo quiero emparentarlo con lo que veníamos conversando al inicio. Si un pueblo quiere que su memoria sea preservada, que su memoria no sea negada por nadie, lo primero que tiene que hacer es poner esa memoria en debate, en discusión seria. No en discusión de estas de cantina que hemos tenido durante los últimos 9 años respecto al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Que si eres caviar, que si eres derecha bruta de chorada, que si eres proterruco, que si eres profujimorista. Y aquí hay un problema. El problema es que los defensores del informe final de la Comisión de la Verdad lo han terminado totemizando, y los detractores del informe final de la Comisión de la Verdad no lo han leído. Y probablemente incluso algunos defensores del mismo tampoco. La pregunta es, ¿sobre qué están discutiendo? Si no lo han analizado, no lo han leído o solamente han leído las conclusiones. Para comenzar, en segundo lugar, por el amor de Dios, no todo fue tarata, no todo fue una bomba, no todo fueron bombas en San Isidro, no todo fueron apagones en la zona central de Lima. En los conos de Lima reventaban bombas todos los días. Bancos, mataban alcaldes, autoridades vecinales. O sea, ¿de dónde creen que murió María Elena Moyano? O Pascuala Rosado en Huaycán. O sea, si vamos a hablar de memoria, hablemos de memoria completa. Y haremos como en cada zona del país, incluso en cada zona de Lima, la afectación fue distinta. La memoria no puede ser solamente la memoria de la gente que está haciendo memoria continuamente sobre el tema. Tiene que ser una memoria que comprenda a todo el país y lo que sufrió todo el país. En tercer lugar, ministro de Educación, de una vez, díganos con qué materiales
se va a enseñar a los chicos los temas vinculados a la violencia que vimos entre el 80 y el 2000. ¿Cómo adaptar un informe como el de la Comisión de la Verdad, que es extremadamente valioso, pero que además es muy académico universitario? ¿Con qué materiales, con qué preguntas se va a trabajar? ¿Qué materiales que complementan al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se van a tomar en cuenta? Y ahí viene lo siguiente, y ahí viene la siguiente parte. ¿Van a aceptar las responsabilidades que vienen de parte del Estado también? Cuarto punto. Por el amor de Dios, la Defensoría del Pueblo tiene la custodia de la documentación del informe del final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo pueden reeditar en cualquier momento. Hasta el momento, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha sido reeditado ni una sola vez. Sí, yo sé, son 9 tomos. Pero se entregan, por ejemplo, fascículos de no sé cuántas cosas en los diarios. De historia, de comida, de moda, de salud, de lo que fuere. ¿Por qué no reeditar? Y ahí sería interesante una alianza entre algún medio importante, ojo amigos del comercio, ojo amigos de la República, por mencionar 2 ejemplos, para poder reeditar el informe final completo en torno de fascículos el próximo año, que son los 10 años del informe. Y además contribuyendo pues a que la gente finalmente conozca esta versión de la historia. Es una opción. Otras son los videos que editó Guidele hace algunos años y que ya están circulando en YouTube y que deberían pasar y que son muy, muy didácticos al respecto. Muchos de ellos hechos por periodistas reconocidos, como Bruno Olazábal, ya fallecido, Viviana Mense. O sea, material hay, voluntad parece que es lo que no hay. Y yo creo que ya después de 9 años, ya es tiempo de hacer un balance más completo de, bueno, tenemos este documento que es importante, ¿qué es lo que más hemos investigado sobre esto? Han habido investigaciones muy importantes. La de Carlos Iván de Gregorio, por ejemplo, que recopiló todas sus investigaciones sobre el periodo de violencia, es muy valiosa porque además la complementa con cómo respondieron los académicos frente a eso. Ha habido investigaciones de cómo afectó distintamente a la mujer. Y sobre todo desde el ámbito del arte, de la cultura, ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho desde el cine, desde las artes plásticas, de exposiciones como la Chalina de la Esperanza, entre otras manifestaciones artísticas que sirven para sensibilizar ese tema. El problema es que tiene que llevarse esa sensibilización no a la misma gente que va a todos este tipo de ceremonias, de motivos, porque ya está sensibilizada sobre la materia, sino a la gente que no necesariamente que está en contra, sino a la gente que está indiferente absolutamente sobre el tema. Y ahí el reto que tienen las organizaciones de defensa de derechos humanos en los próximos años. El reto ya no es convencer a la gente que ya está convencida, porque ya está convencida. El reto no está en convencer a la gente que nunca va a estar convencida, porque probablemente van a morir en su verdad. Así como en Argentina, Videla tiene 85 años y habla abiertamente, y ahí no se habla de negacionismo, ojo, y justifica sus crímenes de Estado, y nos parece aberrante eso. Hoy día, en la revista Caretas, el señor Alberto Pinto Cárdenas hace casi una justificación de los crímenes del Grupo Colina. Y Alberto Pinto probablemente se vaya a la tumba pensando eso. A ese público no se van a dirigir, pues. O sea, no pretendan dirigirse a un Rafael Rey tratando de convencerlo de que no está mal. Ese no es el público al que tienen que responder. Lo único que tienen que responder es todo ese sector de peruanos, de todo ese sector de ciudadanos peruanos que
o no conocen, porque estaban en edad de pediatría o ni siquiera estaban en proyecto de nacimiento cuando pasó la violencia, o que simplemente por el dolor causado han permanecido indiferentes frente a ella. Ahí es donde tienen que chambear. No confrontándose pues con Aldo Mariatti, con Rafael Rey. O sea, esto está bien para la pelea de tribuna, para esas cosas. Pero que tiene que convencer es a la gente común y corriente. Y ahí es la chamba más dura que le toca a las ONG de derechos humanos en los próximos años. Pues bien, terminamos por hoy el programa. Un programa largo, programa extenso en que hemos tratado de abarcar todo lo que ha pasado en la semana. Viene Lo Justo, tiene 2 entrevistas de Rocío Silva Santisteban con Rolando Ames y con Salomón Lerner Febres, 2 de los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en donde van a tocar varios de los temas que hemos hablado hoy día y que creo que será importante escucharlos, porque así como se reclama mucho la adopción de los jóvenes, a los viejos también hay que escucharlos. Nos vemos la próxima semana.